Muy buenas tardes a todos. Desde la Comisión Directiva de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, SOCIEM-UNI, en conjunto con la Dirección de Extensión Universitaria de la Facultad de Medicina UNI, la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, INSA Paraguay, y la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, FELSOCEM, les agradecemos a cada uno por formar parte de esta videoconferencia denominada Actualización en VIH-Sida. Para esta disertación tenemos el honor de contar con la doctora Celina Mabel Yanovani, quien es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en neumología por la Universidad de Buenos Aires, especialista en docencia universitaria por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, profesora titular de la Cátedra de Fisiopatología de la Facultad de Medicina UNI, profesora asistente de la Cátedra de Terapéutica y Toxicología de la Facultad de Medicina UNI, jefa del Programa de Control de VIH, SIDA y otras ITS de la Séptima Región Sanitaria, Itapúa. De esta manera, damos la bienvenida a la disertante. Con usted, doctora. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de conversar un poquito con ustedes y de trasladarles algunas informaciones sobre VIH-Sida, ya que están en estos momentos, en la fecha, ¿verdad? Eh, Comulgando un poco con aquel famoso Candle Light del mundo entero, ¿verdad? Y muy propio de los estudiantes de la Facultad de Medicina, que cada año vienen haciendo su presentación, ¿verdad? Vienen haciendo su participación para recordar a la gente que había enfermado y había fallecido por VIH-Sida, llamándoles a ellos caídos por el SIDA en el mundo, a prácticamente 40 años del inicio de esta pandemia, descrita por primera vez en los Estados Unidos en una comunidad de personas, y que llamó tanto la atención. Al principio no se comprendía, así como muchas epidemias que van emergiendo y no comprende. En este momento todavía seguimos luchando, y cuando ya se habla de eliminación, que iremos viendo más adelante en la presentación, de cuáles son los grandes desafíos, sobre todo de este milenio en referencia al VIH-Sida, y que han venido siendo durante mucho tiempo y décadas pasadas ya. Hay algunas cuestiones que a ustedes poco o nada quizás en estos momentos de su formación como futuros médicos. Sin embargo, es interesante que vayan tomando interés en algunos aspectos que se olvida un poco en este trajinar de tantos años de las ciencias de los médicos, y que más nos interesa un poco la fisiopatología, nos interesa la patología, la clínica, pero sin embargo dejamos de lado aquellos aspectos que hacen a lo que es salud pública y al control de ciertas enfermedades como esta, por ejemplo. Y si se apunta a una eliminación futura, se está entonces apuntando a abarcar al todo, al completo de las detecciones de los casos positivos, el tratamiento de los mismos y mantenerlos cero, con cero determinaciones de la carga viral de los pacientes. Entonces, voy a compartir el material y empezamos. Bien. Entonces, VIH-Sida, así me cuesta un poco armar un material donde hay que enfocar todos los aspectos, todos los ejes que puedan interesar a los formandos en medicina. Entonces, Doctora, un momento. ¿Puedo aumentar su sí, pantalla aumentar para mi mejor pantalla. visualización? Un momento. Uy, ¿qué pasó otra vez? Hay una especie de cartelito ahí, ¿sí ve? No, no, no. Parece que otra vez volvemos.
Bien, entonces, iniciemos un poquito sobre el mismo virus. Eh, ¿Qué es en qué consiste la infección por el VIH? Primeramente, y tenemos esto en mente, ya sabido está, que es una infección crónica que ataca al sistema inmunitario produciendo un deterioro progresivo, incorpora incorporación de su código genético del virus, ¿verdad? Al de las células, que serían las células dianas, en este caso, de linfocitos TCD4 y de macrófagos. Pero siempre hablamos en fisiopatología y sabemos que los que tienen marcadores de TCD4, de CD4 no solamente son los T y macrófagos, que hay un montón de celularidad nuestra que puede leerle al virus y por lo tanto puede el virus identificar y a medida que la progresión de la enfermedad va cronificando otras líneas celulares. Luego ocurre un agotamiento por destrucción de estas células y aparición de las llamadas enfermedades oportunistas, ya sean infecciosas, neoplásicas o una enfermedad consuntiva ya del paciente en el tiempo. Y a todo eso se le llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. De ahí que suele haber una confusión para la gente y para muchos de qué es la infección y qué es el SIDA. La infección es infección, adquirir el virus y la consunción de todas las líneas de defensa, el desgaste orgánico y luego el avance de enfermedades e infecciones oportunistas, a eso se le llama SIDA, ya hacia el del proceso. Bien. Entonces, es un retrovirus de la familia lentivirus. Yo detenerme, pero sin embargo es como una introducción y para refrescar un poco todo, que es un virus RNA que mediante la enzima transcriptasa inversa se transcribe a DNA, puede integrarse al genoma del huésped y a este ingresa mediante algunos receptores otra vez específicos, que son los CD4, el CCR5, CXCR4 y CCR2. Inclusive ya actualmente se describen otros marcadores. Se multiplican en las células del y es un virus sumamente variable. Muta rápidamente y lo que en una persona puede contener es más de una cepa viral debido a esta inestabilidad del virus, a la variabilidad, a la capacidad de mutar demasiado rápido. Entonces, cada uno de nosotros podemos estar infectados con una infinidad de cepas virales si nos infectamos. Entonces, hay dos tipos básicos, el B1, BH1, el BH2. El BH1 constituido por una envoltura proteica y un núcleo de material genético con variantes clasificadas en grupos como el M o N y otros subgrupos, subclases, etc. Responsables de las epidemias en las Américas, en Europa, en Asia y en África, es decir, que está en todo el mundo. Y el virus de VIH de tipo 2 de la misma familia, pero tiene diferentes proteínas de envoltura, tiene menos infecciosidad y es responsable más bien de la epidemia que ocurre en África. Esto ya es así históricamente. Eso no quiere decir que el VIH-1 no pueda estar también en América, en Europa y en otros lugares, porque en estos momentos tenemos que considerar que hay demasiada, ¿cómo decir? Demasiado intercambio de gente de un lugar a otro, movilización de gente, migración, corrientes migratorias. Por lo tanto, en estos momentos no podemos cerrarnos demasiado a pensar así, ¿verdad? Que el VIH-1 está por acá, que el VIH-2 por allá. Es probable que ambos se hayan intercambiado de un sitio a otro
de una manera ya grande, global, y ya no sea muy interesante estar clasificando. Lo que es importante es una detección temprana, pacientes, y una vez que se detecta, inmediatamente tratar. Ya ahora se ha avanzado a otras cosas y luego hablaremos de eso, que ya se previene inclusive tratando a las de aquellos grupos de altísimo riesgo. Entonces ya todo eso se avanzó muchísimo de esto que fue el comienzo de la información sobre la epidemia y también sobre el VIH. Bueno, esto es un poco lo que todos vemos en todos los materiales de consulta sobre cómo el virus está constituido, o sea, la partícula vírica. De modo que esto yo no quiero hacer detalladamente porque es perder mucho tiempo y es probable que después las preguntas de ustedes, la curiosidad y la necesidad de información ya no va dirigida a esto, porque esto meramente se presenta como una forma de graficar, ya que estamos refiriéndonos a algo microscópico, ¿verdad? Esto es lo que la biología muestra en las tecnologías avanzadas. Entonces ya en todos ustedes lo leen y lo ven perfectamente y conocen muchísimo mejor que nosotros hoy en día. Y el ciclo vital también ya es sencillamente para mostrar un poquito de qué las partículas víricas se acercan a las células donde impactan, de qué manera se interpretan en las membranas los códigos virales y de qué eso transmuta, genera una integración y un cambio del RNA al DNA, y luego se rompe otra vez a circulación con los órganos mismos, en las células, millones de partículas virales a partir de esa interpretación, ingreso, integración y transmutación. Bien, estas son las moléculas inmunes para que pueda el VIH ingresar a través de interacciones con la molécula CD4. Eso es lo que no vamos a olvidar y no nos vamos a alejar, porque es lo que en general tenemos que saber. Bueno, luego están las quimosinas que se acoplan a las proteínas G de transmembrana. Y luego ya en 1995, no hace tanto tiempo, se describen las citocinas quimioatrayentes y otras moléculas más que el sistema inmune interpreta, y de esa manera también se puede ir leyendo y viendo cómo el virus avanza en el sistema una vez que ingresó. Y a eso va apuntando ahora la terapia para poder frenar realmente al virus desde el ingreso mismo al sistema al torrente e impedir que llegue el virus a interpretar a esa molécula CD4, etcétera, etcétera. Ya no quiero mucho esto porque leen bastante. La proteína denominada fusina o receptor de quimosinas CXCR4 acoplado a 7 proteínas G transmembrana, que junto a ese receptor CD4 es muy necesaria para la fusión celular. Bien, otro receptor de quimosina sería el CCR5, que es necesaria para la fusión de células de las cepas trópicas, y otros correceptores que serían el CCR1, CCR2B y CCR3. Todos ellos lo que hacen es facilitar la fusión de ese virus a las células que le están llamando a través del receptor CD4 o las células. Vuelvo y les reitero que hoy en día se ha demostrado una infinidad de células que interpretan o se cointerpretan con el virus. Entonces, todo esto es importante para que sepamos de qué manera también ha avanzado la terapéutica del VIH-Sida y cómo estamos en el mundo de hoy obteniendo que los pacientes, una vez que se adhieran, estén bien,
cada vez menos se sobreinfecten con infecciones oportunistas y cada vez la vida útil del paciente se vaya prolongando sin cánceres, etc. Entonces, seguimos con lo mismo. Entonces ya con esto no vamos a tanto tiempo perder, porque es lo que ya lo único que les voy a destacar es que las funciones del TH1 preferencialmente estimulan la inmunidad celular, para lo que secretarían interferón gamma, interleucina 2 y 12, y que los TH1 serían útiles contra patógenos asociados con células, como por ejemplo contra toxoplasmosis y micobacterias, que son en nuestro medio las causas más frecuentes que llevan todavía a la muerte de pacientes infectados con VIH-Sida. Es lo más común que vemos y es lo que yo les voy a plantear en esta tarde, cuáles son las infecciones sobre las cuales en la atención integral del paciente tenemos que estar permanentemente vigilando y tratando de frenar, porque son las causas de muerte más frecuente para nosotros. Bien, esto voy pasando. Si ustedes necesitarían, no hay ningún problema, yo puedo compartirles muchísima información para leer sobre toda esta parte biológica tan importante que a los médicos nos interesa. Pero a mí, como encargada de un programa, me interesa mucho más que estén también todos interesados en otro tipo de cosas, porque lo que un poquito deprime después o llega a impactar negativamente en nosotros es que sabemos demasiado medicina, pero esa medicina no podemos llegar a bajar y aplicar en la salud pública. Hay como una suerte de divorcio, de distanciamiento y de falta de interés de los colegas después y de todos los profesionales de salud hacia la parte del control, hacia la parte de salud pública, de la atención y de lo que tenemos que, todo lo que hemos aprendido, realmente llevar a la gente, llegar a la gente, y en el caso del VIH-Sida, tratar y evitar que mueran por estas causas que en décadas pasadas se ha llevado a tanta gente, y ya veremos los números inmediatamente. Bien, está la fase entonces crónica, entonces no vamos a perder mucho tiempo. También es la progresión de la simple infección por el VIH a la enfermedad. Disfunción total del sistema inmune, pasaron los años, muchísimas cantidades de células se han dañado, el paciente fracasa en su capacidad de defenderse, y en ese momento entonces es invadido su organismo por un montón de agresores, entre ellos neoplásicos, otros infecciosos, y una consunción sistémica del paciente que no puede hacer frente a toda la agresión que recibe durante los años en que ha cronificado la infección, sin tratamiento. De hecho, ahora ya hablamos de infección crónica sin tratamiento. Bien, antes de avanzar, repasemos un poquito esto, porque ya hemos iniciado la charla hablando de cómo ocurre, los receptores, etcétera, cómo se comporta, qué tipo de virus, pero cómo se transmite, porque aquí empieza nuestro trabajo en salud pública. ¿En qué sentido les hablo? En el sentido de que hay que educar a la gente, hay que educar a los propios trabajadores de salud, a todo aquel que esté en alguna actividad que tenga que ver con la vida de un hospital, de un sanatorio, de un servicio de salud. Y no vamos a confundir más a servicios de salud por solamente lo que es salud pública ministerial. Servicios de salud es todo establecimiento de salud que ofrece atención a las personas. Llámense sanatorios, clínicas,
llámese un puesto de salud, un hospital regional, IPS, cualquier centro asistencial que haga ofertas de atención en salud, es un servicio de salud. Entonces, todo el personal y todo profesional que esté trabajando, también, por ejemplo, en un laboratorio de análisis clínico, privado o público, no importa. Son gente que están ofertando algún tipo de servicio de salud. Entonces, aquí ya empieza el drama. Vamos a llamarle drama, porque hacemos drama todos. Todos los que no tenemos un conocimiento, no tenemos un poco la mente abierta o la capacidad de ir a preguntar, porque no todos también estamos obligados a saber todo en la vida. Pero, por ejemplo, si sigue siendo un tema tabú y seguimos viendo hasta hoy, les digo, hasta este año, 2022, gente muy joven en la veintena que llegan a morir en nuestros servicios por SIDA, eso está reflejando algo grave, desconocimiento de toda la cantidad de gente de salud por lo que ha pasado una persona y no se le ha determinado, no se le ha hecho una atención que corresponde. ¿Por qué? Porque aquí empieza el tema tabú. Bueno, transmisión sanguínea y o por hemoderivados, toda sangre, todo hemoderivado que se le va a aplicar, se le va a transfundir o va a ser trasplantado, etcétera, etcétera, a un paciente, tiene que ser estudiado para el VIH y para todas las ITS. Ya no cabe en la mente de nadie estar haciendo transfusiones sin control de esa sangre completa o de sus derivados. Entonces de ahí ya empieza y dicen, no, le hicieron nomás, dice que una transfusión. Eso se entendía hace 40 años, 30 años, pero hace unos 20 años atrás más o menos, sabemos que en el país y en todo el mundo toda transfusión tiene que ser controlada, testeada y garantizada de que va a ser segura para el paciente que va a recibir. Por lo tanto, hay veces que se presentan 10 donantes, 20 donantes y no todos son aptos para dar esa sangre. ¿Por qué? Pueden donar, pero esa sangre no siempre, en 100% de los casos, van a ser aplicados todos, ¿verdad? Los hemoderivados, por el hecho de que muchas veces se llega a detectar algún tipo, sobre todo de infecciones como esta, entonces no se puede transfundir. Sexual, segundo tema muy, pero muy tabú. Y vayamos nosotros que estamos trabajando en salud y que estamos estudiando, sacando del contexto de tabú el tema sexual. ¿Cómo? Abordando a los pacientes en las encuestas, en los interrogatorios, de una manera madura, de una manera científica, de una manera con bases de conocimiento seguro. Entonces, vamos a saber preguntar, porque de todos modos, sacar de un extremo que es el tabú, donde hay ocultamiento, silencio, no hables de eso, no se hable, pasar a ser un poco agresivos ya o un poco invasivos en esto de estar preguntando a las personas sobre su sexualidad, sobre sus prácticas. Hay que hacer bien clara la cuestión. Te estamos preguntando esto porque necesitamos saber dónde puede haber alguna situación de riesgo en tus prácticas, en lo que vas haciendo de tu vida sexual. No para decirle eso está bien o está mal, sencillamente para saber dónde puede estar el riesgo y no abrir los ojos enormemente, como a veces he visto yo
a personas que preguntan y ya le dicen al paciente, ¡ay, Dios mío, vos estás lo haciendo esto, había sido lo aquello, y cómo no te vas a infectar. Eso hay que superar. De ninguna manera los médicos y los profesionales de salud no estamos haciendo cátedra de moralidad, ni de religiones, ni de nada. La gente viene, tenemos que ofrecer algo y tenemos que saber escuchar y preguntar y no escandalizarnos, porque en el mundo estamos de todo y tenemos que respetarnos todos, solamente que hay que ya sobre ciertas prácticas ir luego a la consejería y decir, bueno, como tu tipo de práctica es esta, hay más riesgo, entonces usar profilácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero no entrar directamente a condenar, a criticar, a juzgar a las personas, porque qué es lo que entonces hacemos es ampliar todavía más esa posibilidad de que el tabú continúe o los tabúes, porque son muchísimos, el estigma continúe. Entonces, no, lo que queremos es romper eso. Luego, la transmisión. ¿Y por qué? Bueno, en la parte sexual, toda práctica sexual significa un riesgo. Hay algunos tipos de prácticas un poco más agresivas, quizás un poco más de exposición, entonces ahí ya vienen las cosas de sexo anal, sexo oral, etcétera, etcétera. Eso se pregunta, se indaga un poquito y se ve por ahí por dónde puede estar el riesgo. Pareja sexual desconocida, sin protección ocasional. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que hay que solamente comentarle al paciente que hay riesgos. Entonces va a entender la persona que tuvo una conducta de riesgo, pero no fue ni criticado ni juzgado, porque eso es algo natural, es algo que verdaderamente si no existiese el VIH-Sida, la vida sexual de las personas siempre fue una cosa íntima, privada y no tiene por qué estar nadie exponiendo ni sintiéndose juzgado. Entonces, luego está la forma de transmisión vertical de la madre al hijo, donde hay no solamente el riesgo de transmisión del VIH, sino también riesgos de hepatitis B, riesgos de hepatitis C, hepatitis A y sobre todo sífilis dentro de las ITS, que es un problema de salud pública muchísimo más grande. Eso les digo con conocimiento y números analizados mes a mes, año tras año y décadas. En el país, una cosa no superada hasta ahora. No debería existir porque tratar sífilis es muchísimo más barato, es muchísimo más fácil, está mucho más disponible que tratar VIH-Sida o que tratar hepatitis B, C o A. Esta cuestión aquí ya tiene que haber una suerte de trabajo, no solo del médico solito, sino tiene que haber en estos tres aspectos que le estoy hablando de la transmisión, un trabajo integrado entre muchísimas disciplinas, entre muchos entendidos que tienen que estar cooperándonos para que podamos estos tres superar. Los riesgos, en esto estamos en riesgos. Ahora, ¿cómo está en el país epidemiológicamente? Esto es lo que está en todos lados. Acá dice Telesur, ONUCIDA, PRONACIDA, en todos. Bueno, para el 2019 aproximadamente esto había como 36,4, 37 millones o más de contagiadas por el VIH en el mundo. El 80% de los pacientes concentrados en países de ellos países más afectados en África Oriental y Meridional. Bueno, por lo tanto, si tenemos ahí que el VIH tipo 2 es agresivo, pero sin embargo está ampliamente, si es que exclusivamente hacia África, hayan sido solo por VIH tipo 2, no. Entonces tenemos de que ya está todo tipo de VIH, todo tipo de partícula vírica, todo ya lo que se ha replicado, ha mutado, etcétera, etcétera, entonces en estas regiones.
pero nosotros en América Latina y el Caribe no estamos tampoco demasiado lejos. Estamos con muchísima gente infectada, con muchísima gente que está conviviendo con el SIDA. Miren, de estos 17 millones de personas están recibiendo medicamentos. O sea que hay todavía una brecha, ¿verdad? Gran entre los 37 y 17 millones aproximadamente de gente que está entre ellos, aquellos que fallecen, aquellos que no saben serológico y que los trabajadores de salud desconocen también cómo están esas personas, y un 45% se redujo, sin embargo, el número de muertes relacionadas con el virus a escala mundial desde las máximas registradas en el 2005. O sea que del 2005 ahora llevamos unos prácticamente casi 20, 19, 17, 18 años en que empezaron, ¿verdad?, aquellas terapias combinadas en el tratamiento antirretroviral, y empezaron a abarcarse más y más cantidades de países que darle el tratamiento a las personas infectadas. Sin embargo, la brecha de pacientes que no alcanzan a ser determinados como infectados y tratados todavía es grande. El trabajo por hacer es mucho. Entonces, después vamos a ver en otras diapositivas los desafíos del milenio y vamos a darnos cuenta de que esto tenemos que superar, tenemos que avanzar, tienen que morir cada vez menos, pero tienen que también acceder más cantidad de gente infectada a ser determinadas como infectadas y a ingresar a los programas para que sean tratados. Bien, ¿qué pasa en Paraguay? Miren un poquito, yo les tomé esta diapositiva para hablarle de cuáles son los grupos, porque en aquella diapositiva que les estuve exponiendo antes de qué es lo que ocurre, dónde empieza el problema de control, empieza ya en cómo se transmite el VIH. Le di un enfoque mucho más de peso al tema de las prácticas sexuales, porque en nuestro país por decir, la epidemia es concentrada, pero es concentrada ¿en qué sentido? En que estamos lejísimos todavía de saber cómo está la población. Entonces, fijémonos en esto, 0,4% de la población general. Se habla de población general todos, sin discriminar prácticas de HSH, trans, trabajadoras sexuales, etcétera, sino que somos todos heterosexuales, jóvenes de menos de 13 años, de más de 13 años, ni etcétera, donde el tipo de transmisión estaría generado ya sea por el tipo o el riesgo sexual, o haya realmente aún en el mundo de hoy recibido algún tipo de transfusión o algún contacto con la sangre que no haya estado controlada, por ejemplo. O es que hay mujeres jóvenes en etapa reproductiva y hay todavía embarazadas que no están teniendo controles prenatales óptimos, controles prenatales como deben ser en el primer trimestre, en el segundo, en el tercer trimestre y en el momento del parto. Por lo menos esos 4 controles durante el embarazo, entonces quiere decir que tenemos muchísima gente que no está siendo testeada. Las embarazadas no cabe ya en la mente de nada. Una mujer embarazada en nuestro país escape a los controles prenatales, sigan quedándose en sus casas como si nada. De hecho, que sabemos que los embarazos o el embarazo es una situación fisiológica en la vida de una mujer. Se supone que el embarazo, el parto y la lactancia, todo es fisiológico y perfecto en el mundo natural. Sin embargo, también sabemos
que Paraguay, como América Latina y el Caribe, tiene índices de mortalidad materno-infantil todavía muy altos. ¿Por qué? Porque hay todavía mujeres que no están siendo debidamente controladas en el embarazo, durante el parto y la lactancia. Todavía tenemos aquellas históricas prácticas de mujeres que quedan en las casas y llegan a tener en las casas o van la partera y le asisten, no tienen un parto hospitalario o sanatorial. Entonces, si es concentrada en estos grupos la epidemia donde vemos números muy altos, no es porque acá no exista problema. Ay, por Dios, creo que un momento que hay. No es porque acá no está bien hecho el trabajo todavía. Centramos y nos concentramos en estos grupos para hacer estudios de prevalencia. Hombres que tienen sexo con hombre, población trans, que son todos o todas las trans. Ahí entran todos, ¿verdad? No vamos a entrar ahora mismo a decir cuál es un trans travesti, un trans mujer, trans hombre, no importa. Población trans. Mujeres trabajadoras sexuales. En esto se han concentrado todos los esfuerzos de hacer estudios de cero prevalencia y también al comienzo de todos los programas en las regiones sanitarias, sobre todo en 6 regiones sanitarias fundamentales, se hicieron estudios de cero prevalencia de sífilis y de VIH en embarazadas y puérperas. Se ha encontrado alguna que otra que si no fue tan activa no está en esta diapositiva. Entonces, ¿dónde está concentrada nuestra epidemia? Actualmente, hasta ahora, en hombres que tienen sexo con hombre, mucho más en las dos poblaciones juntas está por casi 50% y queda mucho menos entonces en mujeres trabajadoras sexuales, en la población general y en embarazadas, más lejanamente. Pero aquí yo creo que la tarea de todos ustedes como formandos, futuros médicos, entonces va a ser trabajar sobre esta gran población del 0,4% que está aquí, que tiene que ser muchísimo más alto si los estudios de cero prevalencias poblacionales generales se hicieran con más recursos, se hicieran fuertemente y no solamente se concentraran en estas que son, convengamos, de más riesgos de prácticas sexuales. Entonces volvemos a aquella diapositivas en la que le estuve hablando, la diapositiva de que es muy importante hacer el interrogatorio adecuado y saber cómo se expuso esa persona. No para discriminar, que quede bien claro, porque de esto muchas veces parten informaciones que dicen, nos están persiguiendo, nos están queriendo hacer figurar en censos, en esto, en lo otro. No, no existe ninguna intención de censar para discriminar ni nada, simplemente que hay más recursos invertidos para ciertos grupos de mucho más riesgos. Ojalá se invirtieran todos los recursos y los esfuerzos y que toda la población, todos lleguemos a ser testeados adecuadamente, por lo menos una vez en el año, hacernos todos un test de VIH, un test de hepatitis y un test de sífilis. Eso sería pero magnífico, pero es lo que todavía no se está logrando. Entonces, la positiva es un poquito la que seleccioné de lo que ocurre, cuál es el panorama, cuál es el mapa de situación epidemiológico en el país. Esto es lo que reflejan los estudios de cero prevalencia. Bien, aquí vemos, por ejemplo, según poblaciones. ¿En qué? En el 2018, sobre estimaciones,
mujeres, sus clientes, usuarios de droga. Estas son poblaciones también muy interesantes. Usuarios de drogas en este momento constituye una población demasiado importante, que siendo la población de HSH, trans o mujeres trabajadoras sexuales o mujeres en general de la población general, hay que tener en cuenta estos gráficos donde sitúan a los usuarios de droga endovenosa o usuarios de drogas simplemente más los que consumen drogas endovenosas dentro de esto, uniendo esto todo en este círculo, porque el consumo hoy en día dado a las prácticas. Entonces tenemos que también los médicos saber eso, leer un poco y darnos cuenta de por qué está ocurriendo, por ejemplo, que en décadas pasadas, quizá las mujeres trabajadoras sexuales y hasta ahora no han apuntado tanto como trans HSH, es por el uso de droga endovenosa que donde está más en las trabajadoras de sexo, más en los HSH y en trans, sobre todo que tienen también prácticas sexuales ligado al comercio, ligado a percibir plata a cambio de sexo. Bien, no, hoy en día ya no se dice, prostitución es un prostituto, una prostituta. Simplemente trabajo sexual o intercambio sexual por dinero o intercambio sexual por algo. Porque también el mercantilismo sexualmente es percibir dinero, cash, como dicen, cash o no sé, clean caja, creo que le dicen ustedes, para hacer más ameno esto, si no aburre, también tengan en cuenta, piensen que muchas veces es si yo tengo mi sugar daddy, novio, una novia y también tengo otra amiguita, en fin, o la sugar mami, que es la que le está pagando a lo mejor, por ejemplo, le paga su alquiler o le paga un cable o le paga el celular, algo, ¿verdad? A cambio de práctica sexual. Entonces también ya no saquemos un poco, rompamos ese tabú de que el trabajador, la trabajadora sexual, sobre todo antes estaba bien determinada por el género, ¿verdad? No, esa es prostituta. ¿Y qué hace? Y está trabajando allá en la calle o allá en un café o allá en una licorería, lo que... No, por favor, vamos a sacar y romper eso y vamos a entender más lo que es la sociedad de hoy en que estamos viviendo. Que esté bien, que esté mal, que sea criticable, que estemos en contra, a favor, no importa. Eso no es trabajo del médico. Por favor, saquemos no esa bata de lo que es juzgar, criticar y ponerle rótulos a la gente, porque no es trabajo de ningún médico ni de ningún trabajador de salud, de ninguna manera. Nosotros no hacemos trabajo de moralidad de nada. Nosotros solamente estamos para observar, escuchar, preguntar, inferir algo de eso, sacar conclusiones, hacer averiguaciones, hacer diagnósticos clínicos de situación, etcétera, pero hacer cosas objetivamente y dejar de ponerle sellos, rótulos. No, yo a esto no les atiendo. No, yo a estas no las quiero ver. ¿Y por qué? Y esta pues, y esto pues tal cosa. No, todos somos seres humanos, todos necesitamos de todos y todos tenemos que cooperar para llegar y llegar a todos, porque al final es a todos. ¿Qué es lo que pasa en Paraguay? Acá está la brecha en el diagnóstico, 29%, 30% aproximadamente nuestra gente estimamos que están infectados y no hemos llegado al diagnóstico. Si no le llegamos al diagnóstico, entonces no le llegamos con el tratamiento
el control, la intervención de ese paciente y su pareja, entorno, etc. Entonces, falta trabajar. Les necesitamos a todos. Las muertes por VIH. En los últimos decenios se ha cobrado alrededor de 25 millones de vidas en el mundo el SIDA, porque ya no estamos hablando de los que fallecieron, es porque avanzaron de la infección. Ya los CD4 fueron avanzados, los macrófagos, las células dendríticas del Langerhans, todas ellas han sido barridas. No importa si fue HSH, MTS, si es de la población general, si es un niño que nació de una madre que no tuvo un embarazo y un parto asistido y lactancia asistida, porque sabemos de las altas cargas virales que hay también en la leche materna, sobre todo en los primeros momentos de la lactancia, cuando a través de la eliminación del calostro está demostrado, lean un poquito, averigüen y verán la inmensa cantidad de partículas virales que una mujer puede pasarle al niño en ese momento. Ese es el momento de mayor riesgo de transmisión de la mamá al niño, durante el parto e inmediatamente en la lactancia temprana. Entonces, 25 millones de vidas en todo el mundo se estima, o se sabe, o se han notificado, o es lo que se conoce. Lo que se desconoce debe ser muchísimo más, porque hay que tener en cuenta que en todos los países del mundo, excepto de los que tienen altísimos niveles o estándares de servicios de salud y altísimas capacidades de control, todo lo que América Latina, en el Caribe, en África, en Asia, todos tienen grandes errores en el sistema de notificación de casos y de muertes. Bien, lo de muerte es un poquito más fácil de atenuar. Los casos que están sin identificarse es lo más difícil. Entonces, a eso que hay que ir apuntando para que estas cifras en el mundo y en nuestro país. Las muertes relacionadas al VIH entre las 3 últimas décadas, vamos a poner casi ya desde el 2000 y tanto, sería de 2.850 personas en Paraguay que han fallecido y más, porque se siguen escapando las notificaciones adecuadas. No hay un adecuado registro. Entonces tenemos que estimar que es muchísimo más, porque esta cifra de 2.850 es lo que está registrado, lo que se ha denunciado como muerte relacionado al SIDA, al VIH. El resto de lo que muriendo en las casas o mueren en los privados y se sigue diciendo no y que no quiere que se sepa y que porque van a hablar, porque le van a discriminar, porque le van a señalar, porque le van a hacer el apartheid en el colegio a los hijos. Dios mío, es de no terminar, es porque no estamos educados, chicos, no estamos educados. Nos falta educación, nos falta apertura, falta más trabajo en los colegios, en las instituciones, en todos los niveles falta información. Esto es reflejo de la falta de educación sanitaria, de educación en todos los aspectos. Salud pública deplorable, salud pública tan pobre, es reflejo de la falta de educación de la gente, Ni les hablo en los hospitales, Dios mío, no quieren venir los pacientes porque dice que le va a ver el vecino, que le va a ver aquello. Hay que sacar, ir rompiendo, ir forzando, ir diciendo no, no hay por qué ocultar. Es una enfermedad infecciosa crónica, tiene tratamiento y como crónica, un acompañamiento por los profesionales encargados de tratarlos. De modo que nada, hay que ir rompiendo, más miedos, no teniendo más vergüenza, por Dios. La gente no tiene vergüenza para estar tomando alcohol, hasta en las alcantarillas están sentados por ahí todos los fines de semana. Nadie tiene vergüenza.
los accidentes por culpa del alcohol y de la droga. No hay vergüenza ni pena. Y sin embargo, estamos teniendo vergüenza. ¿Pero de qué? De asumir que, bueno, hemos tenido todo vida sexual. Si no fuéramos todos monjas o no sé qué, curas, gente de clausura. Entonces, siempre va a haber algún riesgo y eso toda la gente tiene que entender. Peormente, ustedes estuvieron ahora trabajando, he visto lindos trabajos metiendo tema de abuso en inocentes, en niños, en niñas, en adolescentes. Eso predispone a un montón de cosas como esta, otra vez consecuencia y reflejo de que falta de educación en las casas, falta de charla y apertura de los padres para abordar el tema de sexo, de que el cuerpo de uno debe ser respetado, de que nadie tiene por qué avanzarnos si nosotros no permitimos, que a un niño, a un adolescente, nadie le tiene que avanzar, ni estar embistiendo la pared, ni a los golpes, no, ni siquiera pasarle un dedo, ni decirle que lindo, que linda y tocarle ya ahí, no, 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 pero en la casa tiene que ser, no trasladar otra vez a otros, sino cada uno de nosotros hace ese trabajo desde el sitio que nos corresponde para educar. Yo siempre les digo, en algún momento en las clases, el médico es un líder, el médico es un educador por sobre todas las cosas. El que quiera hacer docencia e investigación lo hace después. Pero el médico que sea de consultorio, de hacer guardias, de operar, de atender a la embarazada, de hacer una cesárea, de lo que sea, ahí donde le toca ser médico, es un educador. Tiene que educar a sus pacientes y a sus familias. Si no hacemos el trabajo con la educación, estamos perdidos. Y en estos temas ni qué decir. Abramos la mente de la gente. Bien, ahora un poco en la región sanitaria. Desde el 2006 a este 2022, tenemos 736 casos detectados sobre un total de testeos de 600,000 personas. Se pueden dar cuenta que Itapúa es un departamento que tiene más o menos esta cantidad de gente de población. 500,000 o 700,000 estaría ahora mismo que otra vez de COVID en estos 2 últimos años, los que han emigrado fuera del país volvieron y más un 600 a 700,000 personas. Entonces, si el 2022 hemos logrado testear solo a 600,000 personas, que es lo que casi tendríamos que hacer por año, estamos alcanzando poca cobertura. Por eso. Pero es lo que yo tengo contabilizado desde el 2000 ahora a mayo del 2022. Entonces tenemos una prevalencia de 0,12%. La población total testeada desde el 2006 al 2022. Vale decir, 736 casos positivos sobre las 600,000 personas testeadas es 0,12%. Entonces, si yo les pasé más o menos, volvamos un poquito y no les quiero cansar, pero vamos a mirar, siempre va a ser lo que ocurre en una región, el reflejo que ocurre a nivel país. La población general en nuestro país está en 0,4%. Entonces, ¿qué está pasando en la región? Es prácticamente la misma cosa, 0,21%, 12. En tratamiento antirretroviral de alto impacto, que le llaman el TAR, tenemos a 528 pacientes. Tenemos 71,73% de personas en tratamiento antirretroviral. Y no es solamente con inicio del tratamiento antirretroviral
sino que sostenidos en el tiempo y con seguimientos, o sea que con videos a través de carga viral sobre todo, y también de CD4 aquí en la región. Ese es la cantidad de gente adherida, que comprendió el VIH, que comprendió los riesgos, que estuvieron permanentemente en consejerías y ya hoy en día, gracias a Dios, con infectólogos clínicos especializados y calificados trabajando en la región. Pero sin embargo, fallecieron 130 personas viviendo con VIH-Sida. De estos 733 casos que se han detectado en estos años, un 17% de pacientes fallecidos. Es mucho, es mucho. Se encuentran abandonados, es decir, que iniciaron algún tipo de tratamiento antirretroviral, tomaron durante por lo menos 2 meses y luego han dejado más de 2 meses y no han vuelto a retomar su tratamiento o se han trasladado a otros centros del país, incluso fuera del país. 78 pacientes de estos 736 casos bien detectados, bien examinados, bien estudiados. Entonces, ya tenemos una brecha que avanzar, porque esta vez de aquí es enorme, casi 600,000. Vamos a estimar que tengamos que examinar a 500,000 personas o 1,000 personas por año. Eso es mucho trabajo y ahí la prevalencia segurito que va a aumentar, porque sí o sí, al ser alcanzada más cantidad, más masa de gente en el testeo, de hecho que va a aumentar la gente y a lo mejor más precozmente determinadas. Eso de hecho va a aumentar mucho más esto que se pretende. No sé si ustedes conocen la regla del 90-90, que es 90% de la población testeada, 90% con determinaciones, 90% con TARP y esos 90% adheridos y con seguimiento, una brecha de 20 y pico por ciento todavía que no usaron eso. Hay una brecha grande. De hecho, que si aumentar nuestra cobertura, aumentar las determinaciones, aumentar la cantidad de gente en TAR, mantenerlos adheridos, esto disminuir considerablemente. La morbilidad y la mortalidad va a disminuir. Seguro eso. Es categórico. Por lo tanto, si se hace un trabajo mucho más coordinado, mucho más, decirles, un trabajo más fuerte en todos los aspectos, en todos los ejes, es seguro que nuestros pacientes van a abandonar menos. Y trasladarse sí es una población demasiado migrante. Nuestro país es así. Estamos llenos de gente que se va del país. Por Dios, todo el mundo se va. Se van a España, se van a Buenos Aires, van a los Estados Unidos. La gente en edad productiva en nuestro país se está yendo. Por lo tanto, como es tan migrante nuestra población, ni qué decir los pacientes VIH positivos, no sé cómo se puede intervenir, se podría impactar en ese aspecto. Hay que hacer tareas mancomunadas, brindar más oportunidades, brindar más calidad de vida, y en eso yo veo un poquito feo y negro el panorama. No dirigido exclusivamente a VIH positivo, sino a toda la gente que sueño con un país mejor para todos. Dios mío, quisiera, pero la realidad no es esa. Salvo caso que todos hagamos un trabajo bien, bien firme como paraguayos, todos desde nuestros lugares a ponernos firme a decir queremos un país mejor. Entonces ahí sí, no solo VIH, sino todo, está la desnutrición infantil, la falta de yodo en la gente. Hay un sinfín de cosas, la mala calidad de vida
de que los pacientes están alimentándose mal, cada vez más riesgos cardiovasculares, cada vez más diabetes, etc. Si pudiéramos en todo impactar, sería maravilloso nuestro país. Bien, este es el Candle Life que siempre estamos hablando. Candle Life Memorial. Perfecto. Entonces, en memoria a todos estos que han pagado con sus vidas, seguramente el no entender, el no saber, el desconocer el VIH, otras ITS, es porque tengamos en cuenta la capacidad también de el virus de hepatitis B, sobre todo, es mortal. Tiene tratamiento ya en el mundo de hoy con antirretrovirales, pero eso no significa que ese paciente va a finalmente tener un fracaso hepático, al final es seguro. Entonces, yo no les podría decir esto es más grave que lo otro. Todas son graves. Y sobre todas estamos tratando un poquitito de trabajar, porque también este programa se ha ampliado y nosotros hoy estamos tratando de determinar virus de hepatitis B, C y A en los pacientes que acuden para poder brindarle oportunamente un tratamiento y no lleguemos a esto. Entonces aquí tenemos esto, los objetivos del milenio. Yo creo que ustedes más que yo esto están sabiendo muchísimo más que todos nosotros, que son 17 grandes objetivos. Muchísimo, es un desafío muy 189 o 69 metas que se pretende alcanzar con los objetivos del desarrollo sostenible. Y nosotros tenemos en este punto 3, salud y bienestar, en el objetivo 3. Y dentro de salud y bienestar se encuentra bien, pero bien, vamos a hablar delineados, poner fin a la epidemia del SIDA, del VIH-SIDA, tuberculosis, malaria, otras enfermedades tropicales desatendidas, olvidadas, como por ejemplo, ¿para qué vamos a ir lejos? La lepra. Y dicen, ay, se ha eliminado. No se ha eliminado la lepra, no se ha eliminado la tuberculosis, la malaria, el SIDA, nada, ¿verdad? Y en tuberculosis estuve en un curso del año largo de una semana. La tuberculosis, al contrario, ha aumentado la de gente infectada con bacilos multiresistentes, resistentes a quinolonas, y bueno, sería el motivo de un poquito ver y revisar esas cosas con ustedes. Me gustaría en algún momento dado combatir las hepatitis, ¿ven? Porque hacemos hincapié y ya fueron incluidos en la agenda de control de VIH-Sida, otras ITS, incluidas las hepatitis. Enfermedades transmitidas por el agua y otras transmisibles. Nosotros tenemos ahora este desastre de COVID. Ahora estamos con un desastre, sobre todo de virus sincitial respiratorio en niños. No está dando abastos nuestros servicios de salud. Tenemos el dengue, una serie de enfermedades que tenemos que trabajando, y miren que para el 2030 ya nos queda poco, son solo 8 años y tenemos que seguir haciendo la tarea con esfuerzo, con verdadera pasión, con ahínco, todos desde nuestros lugares. Por lo tanto, yo les felicito por esto y les agradezco muchísimo este espacio. Estas cosas medio que no, ay, eso todo buroreí, se dice nomás. Bueno, y sí, pero hay que decir, ¿verdad? Por lo menos yo creo que hay que seguir diciendo, diciendo, diciendo hasta que en algún momento cale hondo y tomemos conciencia de que esto hay que hacer. Es tarea nuestra y no podemos desentendernos del tema de ninguna manera. Y acciones programáticas en la región. Todos los ejes de operativización del programa se basan en una acción fundamental. Si queremos hacernos eco
de estos desafíos del milenio ya nos hemos hecho, ¿verdad? De alguna manera. Incluir en nuestras agendas esto, operativizar, hacer menos buró y hacer más operativa la cosa. ¿A través de qué? De la consejería y los testeos para este VIH, virus de hepatitis D y sífilis. Sobre todo virus de hepatitis D. También hacemos un poquitito de C y A, pero virus de hepatitis D está ya en la agenda bien, pero muy bien marcada, ¿verdad? Muy bien abordada. Tenemos ejes de tarea. Esto es todo un eje, consejería y testeo. CTV se llama. Pero ¿qué pasa? Que en los demás ejes, en cada uno de ellos, se trabaja nuevamente con consejería sobre todo. Que el testeo sería para determinar si el paciente está infectado o no de estas enfermedades, de estas infecciones. ETMI es hacia la eliminación de la transmisión materno-infantil. Ya deja de ser PTMI, que era una década atrás o casi 2 décadas. Iniciamos todo a través de este eje, trabajando en las embarazadas, en las parejas y en los recién nacidos. Hemos tenido impacto en esa estrategia. No se eliminó totalmente, pero hemos ido bajando, sobre todo VIH en los recién nacidos, o sea, hijos de madres VIH positiva. Eso tengo yo trabajos realizados, un montón, que cuando ustedes deseen, necesiten, quieran ver, estoy para servirles. Tienen que decirme y nos tomamos una tardecita así y revisamos un poquito este tema fundamental. Entonces, de profilaxis, que era PTMI, hoy estamos ya trabajando nuestra agenda en la eliminación. Y se puede, porque vuelvo y reitero, ninguna embarazada tiene que salir de un control prenatal ni ir a parar a una sala de parto sin tener testeos y sus parejas correspondientemente. Ni qué decir el niño cuando ya la mamá abordada y fue diagnosticada e intervenida. Se tiene que hacer los chequeos durante por lo menos 2 años después del nacimiento. El atención integral a personas viviendo con VIH-Sida, que es lo fundamental en este eje de acción de atención integral. Allí tenemos la permanente consejería, que quiere decir que tenemos que estar hablándole permanentemente donde vemos que nuestros pacientes flaquean, que suele ser adherirse a los antirretrovirales que le proporcionamos en los programas. Bien, esa adherencia depende de cuánto nosotros le llegamos al paciente, le educamos, le hacemos entender, comprendió, quiere hacer, quiere vivir bien, va a entender todo eso, su pareja va a estar cuidada o sus parejas, porque ese es otro tema que les voy a tocar. No nos centremos más de que la pareja es yo fulano y vengana o yo fulano y fulani. No, hay personas que tienen prácticas sexuales de altísimo riesgo y tienen varias parejas. Y eso también se respeta. Si es que ellos llegan a depositar esa confianza, hay que respetar. Es su manera de vivir, es su manera de abordar la sexualidad. Entonces se le ofrece la garantía de que se le está educando y hablando de la importancia de tomar los antirretrovirales con más razón si tienen más cuanto más parejas tienen, más adherencia a los tratamientos, que más posibilidades de tener cargas virales indetectables y un riesgo muy lejano ya de estar transmitiendo a sus parejas el VIH. Eso es un capacitante aquí dentro del eje de atención integral. Hacer entender a todo paciente de VIH positivo que una vez que inicia los antirretrovirales, en el menor corto de tiempo posible,
de mayor adherencia, mucho más posibilidades de negativización de esa carga viral, no negativización, sino que llegue a ser indeterminada la carga viral. No se determina carga viral, es muy probable que ya ese paciente no va a causar una transmisión a las parejas. Bien, el eje de atención y vigilancia a otras ITS en todas las poblaciones. Ya nosotros en la región no estamos tan abocados solo a las embarazadas, los HSH, solo a las MTS o a los trans o a los usuarios de drogas, sino que estamos trabajando para que la oferta del testeo o de los testeos a VIH y ITS sea abordado a todo paciente que llega a servir de atención hospitalaria, sanatorial, etcétera. Todos tienen que ser, por lo menos se le tiene que decir, ¿qué te parece si te vamos haciendo tus testeos? Ofrecer, hombres, mujeres, niños si hay riesgo en la mamá, de hecho si no, no hay por qué hacerle, sino o joven, adolescente. Tenemos, por ejemplo, consultorios de adolescencia. Entonces, en esos consultorios se les habla sobre educación sexual, sobre salud sexual y reproductiva, se les habla de la atención o de los riesgos de VIH y otras ITS y se les oferta, porque sabemos que si bien son menores de edad, hay cierta responsabilidad hacia desde la adolescencia, donde ya comprenden muchas cosas y ya pueden, es interesante, si han iniciado las relaciones sexuales. Yo no le aconsejo a nadie durante la adolescencia, ese es mi punto de vista personal. Adolescentes teniendo relaciones de riesgo de embarazos no deseados y de infecciones por ITS. Entonces, cuanto más el inicio de relación sexual, tanto mejor. Pero de no haber sido así, perfecto. Entonces, si ha ocurrido que ya iniciaron las relaciones sexuales, pues eduquemos, hablemos de riesgos, hablemos de planificación y hablemos de protección. Entonces, todos tenemos que ser testeados y tenemos que entrar en este sistema de vigilancia a las ITS. Si ese trabajo no hacemos en todas las especialidades, entonces fracasamos siempre y vuelven a venirnos gente jóvenes infectadas con sífilis. Dios mío, es una barbaridad. Embarazadas infectadas con sífilis, volvemos otra vez a la maternidad y volvemos a ver otra vez sobre un promedio de 250 a 300 partos por mes, por lo menos 2 o 3 embarazadas que han ido al parto y llegado otra vez con sífilis, y al menos un niño con sífilis congénita por mes. Entonces, seguimos en el fracaso, porque el trabajo no es integrado en todos los niveles. Y ya una sola o dos personas solos no podemos hacer. De ahí la importancia, celebro este Candle Live con ustedes, este memorial que están ofreciendo a los caídos, y una vez más les agradezco muchísimo. Hay demasiado información por compartir, por lo tanto visítenme, conversen conmigo, mándenme un correo. Ahora, después de esta presentación, envíenme las preguntas, que si está a mi alcance, esas preguntas van a ser evacuadas, ese interés va a ser satisfecho, y o les voy a sugerir de dónde o qué leer. Bien, chicos, creo que esta exposición llegó a su fin. Esto les traje porque es lo que hacemos siempre los docentes también. Decirles a ustedes siempre muchísimas gracias, y también las clases son un espacio donde me pueden abordar y preguntar, que yo gustosa voy a estar para
satisfacer o al menos acercarme a ustedes y poder llenar algunos espacios de interés que tengan sobre estos aspectos. Así que mil gracias. Ha sido una tarde maravillosa. Que tengan una hermosa noche y ya buen fin de semana. Muchas gracias, estimada doctora Celina, por brindarnos de su tiempo y sus conocimientos, los cuales serán de íntegro provecho para nuestro aprendizaje. El link de asistencia será compartido en el grupo de WhatsApp, el cual estará habilitado durante 15 minutos. Allí también encontrarán una sección donde pueden dejar sus dudas, preguntas o comentarios sobre la ponencia brindada esta noche, las cuales serán enviadas a la doctora y respondidas posteriormente. Sin nada más que acotar, desde la Asociación UNI, les agradecemos por la participación y les esperamos para el desarrollo de próximas ponencias. Buenas noches. Muchísimas gracias.